El código secreto judío, el legado del rabino de Vilna. El viento helado de enero azotaba las calles empedradas de Vilna, la Jerusalén de Lituania, cuando el joven Daniel Ben-Zion cerró con fuerza la puerta de madera de la vieja librería de su tío. Entre el olor a pergamino y cera de velas, el anciano le tendió un manuscrito envuelto en tela de lino, tan desgastada que parecía teñida por siglos de secretos. «Este no es un libro, Daniel. Es una llave», susurró el tío con los dedos temblorosos señalando las letras hebreas doradas en la portada. Sadá Parnasá, el secreto del sustento. Los sabios de Saf lo escribieron para quienes están listos. Pero ten cuidado, no es oro lo que revela, sino el camino para crearlo. Daniel, un estudiante de Yeshivá con más hambre que monedas, no entendió entonces que aquel pergamino cambiaría no solo su fortuna, sino la de generaciones. Lo que seguía no eran fórmulas mágicas, sino un código basado en 3 principios que los judíos habían perfeccionado durante 2000 años de exilio: la mentalidad del chomer, guardián, el poder del siduj, conexión, y la ley del maaser, diezmo. El primer sello, la mentalidad del chomer. Un hombre pobre ve un pozo y piensa en sed. Un chomer ve el mismo pozo y compra la tierra alrededor. La primera página del manuscrito mostraba la historia de Yosef, el hijo de Jacob, quien de esclavo se convirtió en virrey de Egipto. No fue la suerte sino su habilidad para ver lo invisible. Mientras los egipcios gastaban el grano en tiempos de abundancia, Yosef almacenaba. La riqueza no es lo que tienes, sino lo que proteges antes de necesitarlo, decía el texto. Daniel aplicó la lección al revés. En lugar de ahorrar sus escasas monedas, invirtió en un pequeño taller de reparación de relojes en el barrio judío. Pero aquí estaba el truco: no trabajaba para el dinero, sino para el control. Compró herramientas usadas, aprendió del relojero polaco del pueblo vecino, a cambio de enseñarle hebreo a su hijo, y en 6 meses, tenía 3 aprendices pagándole a él por aprender. Un chomer no vende tiempo, vende sistemas, leía el código. El segundo sello, el poder del siduj. Dios no hace milagros, pero sí presenta oportunidades. El siduj es el arte de reconocerlas. En 1845, la familia Rothschild ya dominaba los mercados europeos, pero pocos sabían que su fortuna comenzó con un siduj. Mayer Amschel, un joven judío de Frankfurt, se hizo amigo del príncipe Guillermo de Hanau al prestarle monedas raras de su colección. Años después, ese príncipe se convirtió en el rey Guillermo I de Hesse, y Rothschild en su banquero personal. Daniel entendió que la verdadera riqueza está en las conexiones, no en los contactos. Dejó de pedir favores y empezó a ofrecer valor. Cada viernes invitaba a comer jala a comerciantes, rabinos y hasta al alcalde lituano. No hablaba de negocios, hablaba de Torá, de familia, de los cambios en el Imperio ruso. Cuando el zar anunció la construcción del ferrocarril a Varsovia, Daniel ya tenía un contrato para suministrar clavos, gracias a un comentario casual del ingeniero que probó su cubel de patata. Un judío no pide pan, siembra trigo en la mente de los demás, decía el manuscrito. El tercer sello, la ley del maaser. Dale a Dios el 10, y él te dará los otros 90. El principio más controvertido del código era también el más poderoso. El maaser, el 10, no era caridad, sino un impuesto al universo. Los sabios de Safed explicaban: cuando separas el 10% de tus ganancias para tzedaká, justicia social, le estás diciendo al cielo: confío en que lo que queda es suficiente. Y el cielo responde. Daniel lo probó con escepticismo. Su primer mes de ganancias en el taller fueron 20 rublos. Dio 2 al fondo para viudas de la sinagoga. Al mes siguiente un noble ruso le encargó reparar un reloj de oro del siglo XVIII por 200 rublos. Coincidencia, pensó. Pero cuando repitió el maaser, un primo lejano en Odessa le ofreció ser socio en un negocio de exportación de grano. En un año su taller era una fábrica. La avaricia es un muro, el maaser es una puerta, decía el código. Los gentiles ven pérdida, nosotros vemos semilla. El legado oculto. Para 1860, Daniel Ben-Zion era uno de los hombres más ricos de Vilna. Pero su verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino en los pinkasim, los cuadernos, donde registraba las lecciones del Sadá Parnasá. Antes de morir, llamó a su hijo mayor y le entregó el manuscrito original con una advertencia. Este código no es para acumular, sino para multiplicar. Un judío rico que no enseña a otros a serlo, es como un faro que esconde su luz.
Hoy, los principios del Sadhā Parnasá siguen vivos en las familias que los heredaron, desde los magnates de Wall Street hasta los dueños de los TEDs convertidos en imperios. Porque el verdadero secreto judío no es el dinero, sino la forma de pensar que lo atrae. Y como dice el último verso del manuscrito: la pobreza no es falta de recursos, sino falta de visión. La riqueza no es lo que posees, sino lo que haces fluir. El legado de los Pincasim. El hijo mayor, Jacob, guardó el manuscrito en un cofre de cedro, pero no lo abrió durante años. Prefería el brillo del oro a la paciencia de las palabras. Mientras su fortuna crecía en los mercados de Ámsterdam y Constantinopla, su alma se encogía. Cada noche soñaba con el rostro demacrado de su padre, susurrando, un faro que esconde su luz. Hasta que una crisis lo arrasó todo. Fue en 1683, cuando los turcos sitiaron Viena y los préstamos de Jacob se volvieron humo. Los acreedores golpearon su puerta con documentos sellados, sus barcos fueron embargados en el Bósforo, y su palacio en Tesalónica quedó reducido a paredes vacías. Solo entonces, con las manos temblorosas, abrió el cofre. Las páginas del Sadhā Parnasá olían a canela y tinta antigua. No eran fórmulas mágicas, sino principios escritos en arameo: el dinero es un río, si lo represas, se pudre. Si lo haces fluir, fertiliza. Jacob comprendió su error: había acumulado como un dragón sobre un tesoro, en lugar de sembrar como un granjero. Con lo poco que le quedaba, compró un almacén en Salónica y lo convirtió en escuela. Enseñó a comerciantes griegos, armenios y judíos las reglas del manuscrito: negocia con quien te necesita, no con quien te suplica. Invierte en lo que otros descartan. Y nunca, nunca dejes que el miedo decida por ti. Los alumnos prosperaron. Uno de ellos, un joven sefardí llamado Moisés, usó los principios para revender especias de las Indias Orientales con un margen justo pero constante. En una década, Moisés rescató a Jacob de la ruina y juntos fundaron una red de comercio que llegó hasta las Américas. Pero el verdadero prueba llegó con la peste de 1718. Cuando la enfermedad cerró los puertos, Jacob y Moisés podrían haber acaparado grano para venderlo al triple de precio. En vez de eso, abrieron almacenes comunitarios. La abundancia se mide por cuántos comes contigo, no por cuánto guardas para ti. La gente no olvidó. Cuando la peste retrocedió, los comerciantes que habían sido salvos por su generosidad les devolvieron el favor con lealtad inquebrantable. Años después, en su lecho de muerte, Jacob entregó el manuscrito a Moisés, pero esta vez con una condición. No lo guardes. Tradúcelo. Que fluya. Moisés cumplió la palabra. Lo copió al español, al griego, al árabe. Lo llevó a Livorno, a Alejandría, a Nueva Ámsterdam. Y así el Sadhā Parnasá se convirtió en un río subterráneo, invisible para los ojos, pero nutriendo todo a su paso. En el siglo XIX, un banquero de Frankfurt llamado Mayer Rothschild leyó una versión en yidis. Aplicó sus principios no solo al oro, sino a la información. El conocimiento es la moneda más valiosa, decía el manuscrito. Rothschild construyó su imperio prestando oído a los reyes antes que dinero, y cuando Napoleón cayó, su familia ya controlaba las finanzas de Europa. Mientras tanto, en Unstedt de Polonia, un rabino llamado Hersel usaba el SAD para enseñar a los campesinos a vender sus cosechas en lotes pequeños pero constantes, evitando la hambruna. La pobreza es un ciclo roto, les decía. Repárenlo con confianza, no con caridad. Hoy el manuscrito original se perdió, o quizá nunca existió como objeto, sino como idea. Pero sus ecos resuenan en el Tzedakah, la caridad justa, que financia hospitales, en los fondos de inversión que apuestan por startups en lugar de monopolios, en el proverbio que repiten los abuelos: Dios no pregunta cuánto ganaste, sino cuántos ayudaste a ganar. La última página, según dicen, contenía solo una pregunta. Si tu riqueza muriera contigo, ¿habría vivido? Y la respuesta, escrita con tinta desvanecida, era simple. Entonces nunca fue riqueza. El último mercader de Lodz. El invierno de 1942 llegó a Polonia como un lobo hambriento. Las calles de Lodz, antes bulliciosas con el comercio de telas y granos, ahora resonaban con el eco de botas militares y el crujir de la nieve bajo pies descalzos. En el gueto, entre paredes que se cerraban como una tumba, un hombre llamado Lech B. Rosenberg recordaba las palabras del rabino Hersel mientras escondía un saco de centeno bajo las tablas podridas de su casa. No era un hombre rico, pero tenía algo más peligroso que el oro: un plan.
Desde que los nazis habían cercado el gueto, los judíos de Lodz morían en silencio, no por balas, sino por el cálculo frío de la inanición. Los alemanes controlaban los alimentos, los distribuían como migajas para mantener viva, Berli, la mano de obra esclava. Pero Lechbe había sido aprendiz de un mercader que, a su vez, había escuchado al rabino Hersel hablar del Sad, el secreto de la abundancia oculta en la escasez. La caridad es un parche, le había dicho su maestro años atrás, pero el comercio es una semilla. Si das un pez, alimentas un día, si enseñas a pescar, alimentas una vida. Pero si creas el estanque, alimentas a un pueblo. Ahora, bajo la luz tenue de una vela de sebo, Lechbe desdoblaba un mapa dibujado en el reverso de una página arrancada de un libro de contabilidad. No era un mapa de calles, sino de confianzas, quien podía coser sin que se le rompieran los dedos de hambre, quien aún tenía fuerzas para moler grano en secreto, quien, entre los guardias polacos, cerraría los ojos por un puñado de zlotis. Su idea era simple, un mercado fantasma. Por las noches, cuando los soldados dormían su borrachera de vodka robado, los niños, los más rápidos, los que aún podían deslizarse entre las sombras, transportaban pequeños paquetes, un puñado de harina aquí, un ovillo de lana allá, un frasco de medicinas caseras. No era caridad. Era trueque organizado. Quien recibía algo debía, a su vez, ofrecer lo que pudiera, reparar un zapato, enseñar a leer, cantar una canción para mantener viva la memoria. Cada transacción se registraba en una tabla de madera con marcas de tiza, un sistema de créditos que solo ellos entendían. Al principio fueron unos pocos. Luego docenas. Después cientos. Los alemanes notaron que los judíos del gueto no caían tan rápido, pero atribuyeron su resistencia a la terquedad de su raza. No vieron los sacos de patatas escondidos tras los muros, ni los hornos improvisados donde se horneaba pan de noche. No entendieron que en lugar de robar, estaban creando. Hasta que un día un oficial de las SS, el Hauptsturmführer Klaus Bass, encontró algo extraño en el registro de muertes. El gueto de Lodz tenía menos fallecidos que el de Varsovia, a pesar de recibir la misma ración. Intrigado y sospechoso, ordenó una redada. Fue entonces cuando Lechbe cometió su único error, confió en el hombre equivocado. Un informante, un judío desesperado por salvar a su familia, delató el sistema. Bass irrumpió en el sótano donde se guardaban los registros del mercado fantasma. Allí, entre sacos de grano y listas de trueques, encontró a Lechbe, rodeado de niños que, en lugar de esconderse, se quedaron inmóviles, mirándolo a los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Bass, señalando las tablas con marcas. Un juego, mintió un niño. Para no olvidar cómo era el mundo antes. Bass no era estúpido. Ordenó quemar todo. Pero antes de que las llamas consumieran los registros, Lechbe arrancó una página y se la tragó. Lo colgaron en la plaza al día siguiente. Pero esa noche, mientras su cuerpo aún balanceaba de la soga, alguien recuperó el papel que había escondido en su boca. Era una lista. No de nombres, sino de principios. 1. La riqueza no es lo que guardas, sino lo que mueves. 2. Un hombre con hambre no es un mendigo, es un socio que aún no ha encontrado su lugar en el ciclo. 3. Si el opresor controla el pan, haz que el pan sea innecesario, enseña a desear lo que él no puede dar: dignidad, conocimiento, esperanza. 4. Nunca dejes que la caridad sea un acto de piedad. Hazla un acto de rebelión. Al final, escrito con letras temblorosas, había una pregunta. Si tu riqueza muriera contigo, ¿habría vivido? Y la respuesta como un susurro. Entonces nunca fue riqueza. Epílogo: el estanque invisible. 70 años después, en un café de Tel Aviv, una mujer llamada Rivka Rosenberg, nieta de un superviviente de Lodz, escucha a su hijo hablar de un proyecto, una plataforma digital que conecta a refugiados con microcréditos para empezar negocios. No es caridad, explica él. Es inversión en redes de confianza. Rivka sonríe. Saca de su bolso un pequeño cuaderno de cuero gastado. En la primera página, hay una frase escrita en yiddish. El SAD no es un secreto que se guarda. Es un secreto que se siembra. Cierra el cuaderno. Afuera, el sol brilla sobre una ciudad que, contra todo pronóstico, sigue viva. El peso de las semillas. El proyecto de su hijo Rostov, cabeza buena, creció como un árbol cuyas raíces se hundían en tierras que otros habían abandonado.
Al principio los bancos tradicionales se reían, prestar dinero a refugiados sin garantías. Confiar en que un sirio en Berlín o una eritrea en Estocolmo devolverían cada centavo, solo porque alguien, en algún lugar, había creído en ellos. Pero los números no mentían. La tasa de reembolso superaba el 98%. No por contratos, sino por algo más antiguo, la palabra dada. Rivka observaba en silencio cómo su hijo, Daniel, explicaba el modelo a un grupo de inversores en Zúrich. Él hablaba de algoritmos, de blockchain, de capital social cuantificable. Ella pensaba en el cuaderno de su abuelo, en las páginas donde Isaac Rosenberg, el Soichet de Lodz, anotaba quién le debía qué, no en números, sino en historias. Moisés el zapatero, 3 rublos y un par de botas para el invierno de su hija. Pagó con pan de centeno en el 42, cuando los alemanes quemaron su taller. ¿Y si escalamos esto a África?, preguntó un banquero suizo, ajustándose los gemelos de oro. Allí el riesgo es mayor. Daniel sonrió. El riesgo no es de ellos. Es nuestro. Nosotros no entendemos que cuando no tienes nada, un préstamo no es una carga, es un salvavidas. Y los salvavidas no se sueltan. Rivka recordó entonces la noche en que su abuelo le había explicado el SAD. No era un secreto porque nadie lo supiera, sino porque solo cobraba sentido cuando se compartía. Como el trigo guardado en un silo se pudre, esparcido en surcos, alimenta pueblos. La grieta. El primer fraude llegó al año y medio. Un grupo de refugiados afganos en Atenas había recibido 50.000 euros para montar una panadería. Los fondos desaparecieron. Las redes sociales ardieron, lo sabíamos. Los refugiados son unos estafadores. Los inversores más conservadores exigieron auditorías más estrictas, garantías, filtros culturales. Daniel convocó una reunión de emergencia. Rivka, sentada en un rincón, escuchaba el debate. Hay que cortar por lo sano. Si permitimos un caso así, el sistema se corrompe. No es corrupción, es supervivencia, replicó una analista pakistaní. ¿Saben lo que cuesta en Grecia ser afgano y pedir asilo? A veces el dinero no se roba, se redirige. Para pagar a un traficante que amenaza a tu familia, para sobornar a un funcionario que te niega los papeles. Rivka abrió el cuaderno. Hojeó hasta encontrar una anotación de 1943. Jacob el relojero tomó 12 rublos del fondo común para comprar medicinas. Los devolvió en trabajo, arregló el reloj de la sinagoga, que los nazis usaban para cronometrar los toques de queda. El tiempo, dijo, también es resistencia. ¿Y si el fraude es la prueba de que el sistema funciona?, preguntó Rivka, rompiendo su silencio. No porque sea perfecto, sino porque es humano. Daniel la miró confundido. El SAT de mi abuelo no era un libro de contabilidad, continuó ella. Era un registro de que en el infierno, la gente elige salvarse entre sí, aunque sea torcidamente. El problema no es que fallen, es que nosotros no estamos fallando con ellos. El estanque que no se ve. Decidieron ir a Atenas. No para recuperar el dinero, sino para entender. En un apartamento húmedo del barrio de Exarchia, encontraron a Farad, el líder del grupo afgano. No había huido con el dinero. Lo había usado para pagar el rescate de su hermano pequeño, secuestrado por talibanes en Herat. Yo firmé el contrato, dijo Farad con las manos temblorosas. Pero mi hermano no. ¿Y la panadería?, preguntó Daniel. Farad señaló una mesa llena de harina. Sobre ella, un horno de barro improvisado. Empecé igual. Más pequeño. Rivka tocó la masa. Estaba tibia. ¿Y el resto del dinero? Lo devolveré. Con intereses. En pan. Al volver a Tel Aviv, Daniel propuso un cambio en Rostov, un fondo de emergencia para fraudes necesarios. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos inversores se retiraron. Pero otros, los que entendían que la confianza no es ingenuidad sino un músculo, se quedaron. El último asiento en el café. Años después, cuando Rivka murió, Daniel encontró entre sus cosas el cuaderno de Isaac Rosenberg. En la última página, escrita con una letra que ya no era la de su abuelo sino la de ella, decía: el estanque invisible no es el que no se ve, sino el que se llena gota a gota, sin que nadie recuerde quién llevó la primera.
Hoy mi nieto me preguntó si el SAD era un legado. Le dije, no, es una deuda. Y las deudas buenas no se pagan, se heredan. Afuera, en la plaza, un grupo de niños refugiados vendía bourecas frente al café. Daniel reconoció la receta, era la misma que Farad había horneado en Atenas. Cerró el cuaderno. El sol, como siempre, brillaba sobre una ciudad que seguía viva. No por milagro, sino porque alguien, en algún momento, había elegido sembrar.